Bueno, buenos días familia. Unos cuantos días que no hago un video, así que hoy les voy a mostrar un poco. Hemos tenido casi una semana de nieve continua. Han sido 2 tormentas, lo que acá se llama back to back, o espalda contra espalda, una atrás de otra nos pegó. Así que, bueno, hoy es el primer día soleado y voy a sacar la máquina, la sopladora de nieve, y vamos a ver si arranca bien, y vamos a tener que darle la limpieza al camino porque ha caído 30, 40 centímetros de nieve, así que si no limpiamos no podemos salir, estamos presos aquí. Así que bueno, ahora les muestro. Ahí ya la tengo enchufada para darle al arranque automático. Le damos contacto con la llave, paso de combustible y le vamos a hacer una cebada de 3 bombazos, porque la otra vez le hice 5 o 6 y se me ahogó. Así que 1, 2, 3. Vamos a darle el arranque. No todo. Es el peligro más grande que tengo cuando hago la soplada de nieve, son las pelotas de togo. Porque si la máquina la traga, ya me pasó una vez, me tragó una pelota y me cortó los bulones del tirabuzón, porque tiene un sistema especial para que si chupa algo se quiebren los bulones y no se rompa la máquina. Así que tengo que tener mucho cuidado con esto porque me las deja por todos lados. ¿Ok? Andate con esto. Y otra cosa, hoy voy a tener que usar gafas de sol porque hay un reflejo. Mira cómo cayó. Se desplomó la nieve del árbol y no puedo ver, me hace mal a la vista, ¿no? Así que vamos a tener que trabajar con esto, especialmente para que no nos lastime el ojo. La máquina ya arrancó, las 2 pelotas de tobos están a la vista. Vamos a soplar nieve, familia. El togo se había encorvado para hacer sus necesidades y yo justo estaba soplando y lo agarré a medio camino y abandonó, salió corriendo y se fue más lejos. Lo tapé de nieve al pobre. Acabo de terminar de sacar toda esta nieve y ahora, por supuesto, les muestro el trabajo final. Por las dudas, si no hago otro video, nos vemos en un mes en Argentina. Así que ya estén preparados porque allá va a haber acción y aventura. Así que bueno, vamos a dar una vueltita para que vean cómo quedó el trabajo. Bueno, hemos terminado. Vamos a dejar que le dé el sol a la máquina para que le derrita todo el hielo y así después no me inunda el garaje. Acá hice la playa de maniobras, que siempre salimos del garaje marcha atrás. Tuvimos que sacar el vehículo y bueno, ahí tienen más o menos lo que ha sido la apertura que le hice con la máquina a la nieve. Un hermoso día primaveral, hace 5 grados sobre cero. Así que pienso que esta ya fue la última nevada del invierno. Pero bueno, hacía muchísima, pero muchísima falta por el tema de los incendios forestales en el verano. Si en el invierno no cae suficiente nieve, ahí ven el ancho que tuvo la nevada. Si en el invierno no cae suficiente nieve, como les decía, después en el verano tenemos los problemas con el tema de los incendios. Y también hay zonas por acá que han estado con sequía muy grande el año pasado, o sea que como son zonas todas productivas de cultivo,
esto le cae pero como anillo al dedo. Ah, mire quiénes están ahí. ¿Qué andan haciendo ustedes, che? Vagos. ¿Por qué no van a buscar un poco de comida en vez de venir a pedir acá todo el tiempo? Más fácil esta, ¿no? Ahí andan. Me da risa porque van en fila india siempre. El vecino también acaba de pasar con el tractorcito de él, la entrada a la propiedad. Y sí, cada uno hace su parte. Ahora cuando termine el invierno me tiene que decir cuál es el costo que me cuesta, que me toca compartir a mí de los gastos que ha tenido para limpiar esta entrada que la compartimos. Está sobre la propiedad de él, pero las compartimos, ¿sí? O sea que yo le pago la mitad de los gastos anualmente y ahí lo tienen. La postal de Alberta otra vez. Postal invernal. No te alejes mucho que te agarra un puma, ¿eh? Pienso que con esto más o menos tienen una idea de lo que es desenterrarse aquí en Alberta, en las zonas rurales, después de una tormenta de nieve. Ahora, a limpiar el deck, la más cantidad de nieve posible. Esta es la vista desde el deck. Si yo tuviera $10 por cada tonelada de nieve que he paleado en Canadá, hoy sería un hombre millonario. ¿Ah? Porque sí que he paleado en este país, ¿no? Y con 70 años todavía no se acaba. Dicen que hay que descansar un poco de rato a rato para que no le dé ataque al corazón a uno. Ayer estaba leyendo en las advertencias, cuando cae una nevada de este tipo, y manda las advertencias, ahí dice, si va a palear nieve, descanse entre paleadas y paleadas para que su cuerpo no se sobre recargue, como quien dice, ¿no? Así que sí, ese es el secreto. Acá mucha gente se muere de ataque al corazón, ¿no? Cuando palea la nieve en invierno. Hoy hace mucho viento y no sé si el audio se escuche muy bien, pero tenemos un trabajo un poco complicado. Allá abajo tengo un tanque de plástico que está vacío y el tema está en subirlo y llevarlo a algún lugar de la casa donde podamos juntar el agua que se derrite de la nevada, del techo, y cuando llueve. Pero bueno, le voy a tener que atar una cuerda y tratar de subirlo por aquí. Voy a bajar por allí, voy a dar la vuelta por el medio del bosque y voy a ver si le puedo atar el hilo este de nylon de alguna manera, porque es redondo. O sea que va a estar un poco difícil. Pero bueno, vamos a hacer la prueba. Así que ahora me voy y le filmamos el proceso desde aquí arriba.
Ay, mamita. La loma es así, y es toda tierra suelta, porque esto es relleno de cuando hicieron en la otra propiedad los garajes y sacaron toda esa parte de la ladera y la alargaron aquí para agrandar esta zona. Uf, bueno, ahora hay que ver si lo puedo subir, esa es la cosa. Se me clava la base en la tierra y no resbala. A ver si lo pongo de costado. Me falta poquito nomás para llegarlo acá, pero le está costando. Está clavado, ¿eh? Madre. Uf. El problema, la altura, y ahí no tengo ningún tipo de... Se me patinan los pies, no tengo dónde agarrarme, y la fuerza del tambor me tiraba hacia abajo. Pero bueno, disculpe, pero trabajar a 1500 metros de altura no es nada fácil. Este, así como lo ven, vale $1000, ¿ok? O sea que estaba ahí tirado sin ningún uso y en una hora de trabajo más o menos para sacarlo de ahí, me gané $1000, familia. O sea que valió la pena. Ahora tengo que ir a buscar la tapa, que se la saqué para poder agarrarlo. La tapa que vaya arriba con rosca. Y después le buscamos un lugar y le tengo que hacer un agujero y colocar un spigot, una canilla, un caño para que salga el agua cuando está lleno. Y así tenemos agua gratis para riego. Entonces, sí, quién sabe los dueños anteriores para qué lo habrán traído, para qué lo habrán usado, pero ahí quedó arrumbado y una vez más, Daniel recupera. Togo, ¿qué te parece? Te iba a atar el arnés para que vos hagas fuerza y me ayudes a tirar un poco. ¿Qué decís, Togo? Papá, mátate vos. Yo no voy a mover un dedo para eso. Así que bueno, entonces voy a buscar la tapa y vengo y les muestro cómo queda. A ver, vamos a ver. Lo que pido que no esté pinchado, que no pierda agua. Yo lo he verificado y parece estar entero. O sea que es un lindo tamaño para tener agua de los techos, ya sea de la nevada o de las lluvias. Y una lástima que esté ahí tirado un pedazo de plástico en el medio del bosque. No tiene nada que hacer ahí adentro. O sea que alguna utilidad le vamos a encontrar. Ahora queda nada más que trasladarlo hasta la otra punta de la casa. Pero hoy no. Eso lo vamos a hacer. Mire, en este momento están haciendo 12, 13, 14 grados sobre cero centígrados. Para mañana nos anuncian una tormenta de nieve otra vez,
que nos va a arrojar unos 30 centímetros. Y la semana que viene ya todos los días la temperatura 6, 7, 8, 10 grados sobre cero. Así que yo pensaría que la que se nos viene mañana y pasado, ya probablemente la última nevada, la última tormenta de la temporada. Y no nos molesta porque realmente hace falta mucha agua en esta zona. Los ríos están casi secos y el problema de los incendios forestales en el verano es grave la situación acá, ¿eh? Así que con esta humedad que hemos estado recibiendo va a ayudar un montón. Y bueno, continuamos mañana con este video a ver cómo hago para llevarme el bicharraco este hasta allá. Chau, chau. Hoy parece que tenemos un macho y 2 hembras. Y esto ya es primavera, así que el macho parece que está mandándose la parte ahí, tratando de conquistarles. Anda haciendo su show. A lo mejor en la primavera tenemos algunos pichones por acá también. Está arrastrando el ala, tratando de conquistarlas. Uy, la estás despedazando a esa pelota. Ahora va a haber que cambiar el parabrisas del auto porque le pegó tremenda piedra ayer cuando fueron al pueblo a hacer las compras. Y ¿cómo quedó? Justo del lado del conductor. Bueno, familia, ¿qué tal? Disculpen la pinta de linchera que tengo, pero hace unos días que no me afeito. Y les quería mostrar cuál fue finalmente la terminación del tanque de agua este que saqué de allá abajo. Así que bueno, finalmente no pude grabar cuando lo traía porque con una mano el teléfono y la otra arrastrando ese tremendo tanque no me iba a dar. Pero bueno, lo instalé como pude, temporario. Después cuando vuelva de Argentina con más tiempo lo voy a arreglar. Pero de todas maneras ha funcionado muy bien, mejor de lo que yo esperaba. Y estamos recogiendo un poco de agua de lo que queda de la nieve en el techo. Y ahora les muestro cómo ya está funcionando. Bueno, ahí está, como pueden ver. Lo puse ayer a la tarde y el nivel de agua ya está por la mitad, exactamente. O sea que no es mucho lo que se está derritiendo y hoy como hay viento, no toda el agua está cayendo ahí adentro. Pero bueno, esto es más o menos, ahí pueden ver lo que está quedando de nieve en el techo. El caño que viene por aquí y lo que está cayendo ahí adentro. Cuando viene la ráfaga de viento, como ahora, me lo corre, pero no, de momento no tengo forma de arreglarlo eso. Y acá lo até un poco a un árbol para que con el peso no se me vaya. Y después le pienso hacer una plataforma, pero bueno, de momento a lo indio nomás, le puse un tronco con 2 estacas, lo até con una piola y el nivel de agua está por acá. O sea que sí, algo cargó. Pero como les digo, hoy hace mucho viento y no tengo más caño como para estirarlo y hacerlo que entre directamente al agujero. O sea que es lo que es de momento. Pero bueno, tan mal no funcionó.
Me la tuve que arreglar con lo que encontré a mano, ¿eh? Tuve que cortarla acá, un pedazo de la chapa. Quedó todo así porque no tengo una sierra tampoco. Y el disco de la parametal de la moladora se me terminó. Así que bueno, eso es. Aquí les voy a contar también cómo va a ser el tema del arreglo del vidrio parabrisas del vehículo. Ya terminé los contactos con la compañía de seguro y ya me dieron el lugar a donde tengo que ir a hacerlo arreglar. Es a 1 hora y 20 minutos de distancia más o menos en la ciudad de Lethbridge. Pero bueno, sí, mi seguro me cubre, tengo un deductible de $250. Conseguí 3 estimados para hacer el trabajo. Uno fue de $666, otro fue de 550 y el concesionario, que es donde me hubiese gustado llevarlo porque me pondrían un vidrio original, ese pidió $1.300. O sea que el seguro dijo, no señor, al concesionario no, llévelo a este lugar que trabaja con nosotros, que fue el que me pidió $666. Así que hoy es lunes 8. Este viernes tengo cita a las 11 de la mañana para llevarlo. Tenemos que manejar hasta allá, hasta la ciudad. Me lo voy a llevar a Togo también. El trabajo son unas 3 horas a 3 horas y media. Y bueno, vamos a ver dónde ando caminando con Togo por ahí. Voy a ir con mi esposa también, vamos a ir todos. Y sí, no lo quiero dejar aquí en casa porque donde él me ve que agarro la llave del auto o la billetera y me la pongo en el bolsillo, ahí se vuelve loco. Pero bueno, hoy con un poquito más de sol les voy a mostrar la rotura. Finalmente, hablando con mi esposa, le pregunté, ¿pero cómo sucedió? ¿Dónde fue? Yo pensé que había sido en la autorruta, en la grande, ¿no? Pero me dice, no, veníamos del pueblo por una calle, una ruta secundaria, mano va, mano viene, y dice, en 33 kilómetros, que es la distancia hasta el pueblo, el único vehículo que se les cruzó fue un camión y justo ese camión al pasar mordió una piedra en el camino y ñácate, se la puso en todo el parabrisas al lado del conductor. O sea que imagínese usted las posibilidades, los millones de posibilidades en contra de que esto sucediera en una ruta de tantos kilómetros y cruzar solo un vehículo y que justo ahí estuviera la piedrita y me la ponga. Un auto nuevo tiene 5.000 kilómetros nomás y ya hay que empezar a cambiarle partes. Así que ahora les muestro cómo está. A ver. Ahí se puede ver. El piedrazo que me pegó. Y hoy es el día del eclipse, pero aquí en la zona de Alberta no lo hemos podido ver. Fue más que nada en la zona del este de Canadá. ¿Vos no viste nada, Togo? ¿No viste el eclipse? Papá, ¿qué me estás diciendo? Si yo no sé de esas cosas. Hey, ¿qué querés hacer vos? Bueno, entonces sí, ahí está. El otro día le hice una lavada profunda al vehículo y ya pueden ver cómo está otra vez asqueroso, de tierra y de mugre y de polvo y todo lo demás. Es increíble cómo se ensucian de rápido los coches acá. Bueno, lo traje a caminar a Togo un poquito. Y quería mostrarles el cementerio católico San Cyril's. Está. Podés entrar vos ahí.
Enero 14, 1944, diciembre 3, 1944. Se fue para ser un ángel. Julio 25, 1943, noviembre 13, 1944. Pequeña amor, dat. Oh, pequeña flor de amor que floreció, pero para morir. Trasplantada ahora allí arriba para florecer junto a Dios en las alturas. En aquella época era difícil todo esto. Bueno, cementerio rural. Aquí debe haber mucha gente enterrada de cuando la montaña se desmoronó. El famoso desmoronamiento, ahí está la montaña que se desmoronó y arrasó un pueblo entero. O sea que aquí deben estar muchísimas de las víctimas. Cuando venga Audrey con una cámara mejor y Samuel, vamos a hacer un video un poquito más extenso sobre este lugar. Es muy interesante. Allá hay una Luigi Tamborini, 1883-1942. Madre María Tamborini, 1888-1953. RIP, Rest in Peace, descansa en paz. Y todo así. Las fechas es increíble. ¿A dónde se me fue aquel? ¡Togo! ¿A dónde vas? Vení para aquí. Mi esposa fue a buscar las cartas al correo y me dejó acá. Y el Togo vio que se fue el auto y se está queriendo escapar para aquel lado. Ahora tengo que esperar que me vengan a buscar. No te vayas, papi. Bueno, los dejo con esto, familia.